Alfonso Pradgay, ¿cómo le va? ¿Qué dice Nelson? Un gusto. Al margen de las opiniones económicas, usted fue presidente del Banco Central con Néstor Kirchner. ¿Cuánto estaban las reservas cuando usted se fue? Venían subiendo. Bueno, yo asumí antes. Con Duhalde. Claro. En ese momento estaban en 8.000 millones las reservas, pero se le debía más que eso a los organismos internacionales, ¿no? O sea que las reservas netas eran negativas. Correcto. Y cuando nos fuimos las dejamos en 18.000. 18.000. En 21 meses. Ah, correcto. Eso siguió subiendo. Siguió subiendo, llegó hasta 52.000, allá a principios del 2011. Y bueno, desde entonces cayeron la mitad, ¿no? Hoy están bordeando los 28.000. De lo que usted hablaba y recuerda con Néstor Kirchner, ¿qué valor le daba a él todo este tema de las reservas en el Banco Central? Bueno, él creía que las reservas eran de él, ¿no? Claro, bueno, sí, al margen de eso, que se veía, sí. Y yo más de una vez le tenía que explicar que no eran ni de él ni del gobierno, sino que eran una parte importante del patrimonio del Banco Central, que es la entidad que, entre otras cosas, cuida el valor de la moneda, ¿no? Si esa entidad no tiene patrimonio, la moneda no tiene patrimonio. Y eso es efectivamente lo que ha ido sucediendo en este último tiempo, Nelson. Usted sabe que el billete más grande que tenemos es un billete de 100. Bueno, no hay más que ver lo que compraba ese billete unos años atrás y lo que compra ahora. Nosotros hicimos un cálculo. Cuando nosotros nos fuimos del Central, con un billete de 100, usted entraba a la panadería y podía llevarse 50 kilos, 48 kilos de pan. 48 kilos de pan. Había que salir, ¿no?, con un bolso grandote. Sí, uno y pico estaba. Claro, sí, un poquito más de 2. Sí, sí. Ahora con estos valores, con suerte, se lleva 5 kilos, 4,5, ¿no? Entonces lo que antes era una cosa así, ahora es una cosa así. Es una manera gráfica de ver lo que ha sido el desfalco de esa institución tan importante que es la moneda, ¿no? La contracara de eso es la inflación. Y la contracara de la inflación, como se dijo en el bloque anterior, sobre todo es el aumento de la pobreza, porque usted y yo más o menos encontramos la manera de protegernos frente a la inflación. Pero los que tienen, los menos sofisticados, los que tienen menos acceso a algún producto para protegerse, esos son los que pagan este impuesto inflacionario que es tan caro, ¿no? Que además, digámoslo también con todas las letras, la decisión de Néstor Kirchner en su momento, de Cristina después, de emitir para comprar reservas, para poder comprar con esas reservas pagar la deuda, es cobrarle el impuesto al asalariado para pagarle al acreedor externo. Digo, empecemos a ver estas cosas del relato que se van a ir desmoronando rápidamente, ¿no? Porque lo hemos visto en la historia de Argentina. Hay un momento donde hay un clic de la sociedad y todo lo que la sociedad estaba dispuesta a aceptar, a creer, en virtud, no sabemos muy bien de qué contrato, se da vuelta, ¿no? Y creo que eso es lo que está sucediendo. ¿Tiene freno esta caída de reservas del Banco Central? Sí, tiene freno, pero ellos... Digo, con estas cosas, con este, vamos a llamar plan que tiene Kicillof. No, con este plan no. A ver, Kicillof no tiene plan. No, por eso digo, con esto que vamos a llamar de alguna manera, sí. Kicillof tiene una serie de medidas aisladas, secuenciales, ¿no? Las va aplicando, tiene un fracaso, entonces después experimenta hasta el próximo fracaso. Y respondiendo a su pregunta, Nelson, lo que está haciendo Kicillof es, en vez de apretar el freno de la caída de reservas, está apretando el acelerador, ¿no? 250 millones hoy. En la semana el promedio son más o menos 200 por día, desde que se anunciaron las últimas medidas. Con 200 por día no hay más que hacer la cuenta, ¿no? 1.000 por semana, 4.000 por mes, hay 28.000. Qué fuerte ahora, porque el gobierno no cambia y la pregunta es, como si esto, al margen de esto de la caída de las reservas, que es un epifenómeno, por supuesto, en lo que es la vida de las personas todos los días. Como usted bien dice, la caída de las reservas es el epifenómeno o la consecuencia final de todos los desbarajustes previos, ¿no? Y el desbarajuste, yo diría, principal es haberse creído y haberle hecho creer a los argentinos que se podía convivir para siempre con una inflación del 25%. La inflación contaminó todas las variables de la economía, hasta que llegó al tipo de cambio, ¿no? Cuando llegó al tipo de cambio, a Kicillof se le ocurrió la genialidad de un cepo, porque entonces le prometió a Cristina, textual, paramos la caída de reservas y evitamos la devaluación.
fíjese lo que pasó desde entonces, ¿no? Desde el cepo cayeron 20.000 millones de dólares las reservas y la devaluación se fue acelerando hasta el último tiempo, ¿no? Con el agravante, Nelson, que esta es la primera maxi devaluación, fue más de un 30% en una semana, que se aplica con un nivel de pobreza superior al 25% de la población. Incluso la del 2001, que fue mucho más grande, arrancó con menos argentinos debajo de la línea de pobreza. Después vino el descalabro de la devaluación, la recesión y demás. Entonces, ocurre que cada vez que hay una de estas crisis en Argentina, arrancamos con un nivel de exclusión social superior al punto de partida de la crisis anterior, ¿no? Yo creo que esta es la gran deuda de la democracia. Sí, sí, por supuesto. Y creo que este es el problema central del gobierno que hoy no entiende, ¿no? Ellos están aplicando una medicina invasiva, como es el aumento de tasas de interés, la devaluación, pero sin enmarcarlo en un cuadro clínico donde se hacen todas las otras cosas para contener el daño de esa medicina invasiva, ¿no? Acá simplemente le dieron la droga sin cambiar ninguna de las otras cosas. Entonces el paciente no está mejor, está peor. Y además el paciente nunca tuvo una enfermedad, en realidad le inocularon, me estoy metiendo mucho en su campo. Tremendo, ¿no? Sí, no, pero es una buena imagen para darla, ¿no? El paciente le inocularon la enfermedad a los médicos, los pseudomédicos, ¿no? Que dijeron, es decir, que esta es una crisis, no sé si llamarla inútil, pero es algo que se pudo haber evitado. Absolutamente, es totalmente innecesaria, es autoinfligida, es producto del sinsentido y del aislamiento del gobierno, y es un gobierno que ya no tiene mucha credibilidad para reaccionar frente a si ustedes lo consultaran, diría, bueno, mire, hay que hacer tal cosa, las cosas elementales que pudiera entender la gente. ¿Qué es? Porque también alguien dice, bueno, ¿y qué significa salir de esto? A ver, lo que seguro no se puede hacer, Nelson, es aplicar una devaluación fuerte sin antes contener la inflación. Claro. O sea, esto es, yo diría, ni siquiera es de primer grado, primer año de la facultad. Yo diría que más bien de tercero o cuarto año del bachillerato, claro, ¿no? Y, digamos, detener la inflación, ¿qué significa en cuanto a medidas que debería tomar el gobierno? Porque el gobierno dice, no está en nuestras manos los hacedores de precios, el gobierno echa culpas a otros, claro, ¿no? Los grupos y demás. Todo lo malo es culpa de los demás, Así es. ¿no? Como cuando Kicillof dijo, no sé si usted ya estaba de vuelta, pero cuando Kapitanich dijo, nosotros no produjimos sí, lo escuché. Esa la produjo el mercado. Sí. Como si no fueran ellos los únicos que venden y que pueden influir en el precio, ¿no? Acá lo que hace falta es un programa económico que sea creíble, que tenga coherencia en lo monetario, en lo fiscal, que tenga un capítulo de desarrollo de largo plazo, de infraestructura, y que eso permita ir reacomodando los precios relativos sin que nos lleve a una recesión. A ver, cuando hace falta una devaluación, ¿qué es lo que hace falta en realidad? Algunos precios que estaban atrasados se tienen que corregir. Claro. Pero en el marco de que, como es creíble lo que estoy haciendo, no se corrigen el resto de los precios que ya habían corregido. Entiendo. Lo que se logró acá, como no se frenó la inflación antes, se gatillaron todo para arriba. Y ellos son tan ingenuos, por elegir una palabra suave, que creyeron que controlando 193 precios, entonces no subía la inflación. Cuando usted me dice ingenuos, quiere decir incompetentes. Como mínimo, sí. Aficionados, digamos, ¿no? Ignorantes. Soberbios también, hay que decir. Porque la verdad que cuando uno lo escucha a Kicillof, le da bronca por eso, sobre todo. No solamente porque está haciendo todo mal, sino porque además no escucha y está experimentando, no con sus alumnos, está experimentando con 40 millones de argentinos. Rodríguez, muchas gracias. Gracias a usted, Nelson. Ya venimos con Ernesto Sanz.